A esta hora ya hay declaraciones Último del minuto. presidente Gabriel Boric en este anuncio de plan de recuperación económica que era tan esperado. Y como lo decíamos, está junto al ministro de Hacienda, Mario Marcel. Vamos a escuchar sus palabras. Como conversábamos recién con las y los vecinos de Maipú, con su alcalde, para nosotros es un honor tener estas actividades en terreno. Ayer tuve la oportunidad de estar en Pomaire, en la comuna de Melipilla, conversando también con emprendedoras de artesanías, de productos vegetales, y me contaban las dificultades que han tenido para poder salir adelante. Y sé que muchos de nuestros ministros y ministras están saliendo a terreno para justamente imbuirse de esas realidades, porque la política se hace en concreto, en terreno. Y tenemos absolutamente claro desde nuestro gobierno que no bastan las declaraciones de buenas intenciones y que acá venimos a presentar medidas concretas con el objetivo de tener un plan de recuperación inclusiva para todos y todas quienes lo necesiten. Quiero hablarle a diario a quienes comparten la preocupación por el rumbo de la economía, pero no esa economía de los grandes números, sino la economía de la casa, la economía de la familia, la economía que ven dentro del barrio. Son todas esas pequeñas economías las que hacen la de los grandes números. A quienes experimentan cotidianamente las alzas en los precios de productos de primera necesidad, a quienes se han visto obligados a posponer estudios, a aplazar un emprendimiento, a quienes no han podido encontrar apoyo ni privado ni estatal para poder salir adelante. Todos sabemos de que vivimos tiempos difíciles y esas preocupaciones que ustedes tienen es nuestro deber desde el gobierno trabajar firmemente para aliviarlas. Hoy estoy aquí para compartir con ustedes lo que hemos estado escuchando y trabajando para poder ofrecer un conjunto de respuestas concretas a la situación económica que enfrentamos. A este conjunto de respuestas concretas le hemos llamado Plan de Recuperación Inclusiva Chile Apoya. Este plan se estructura sobre la base de 3 preocupaciones urgentes. 1. Hacer frente al alza creciente del costo de la vida. 2. Apoyar a quienes han salido del mercado laboral para ejercer labores de cuidado, principalmente las mujeres. 3. Impulsar la generación de empleo y las ayudas para los sectores que han quedado rezagados en la economía. En conjunto, el plan que venimos a presentar hoy y cuyos detalles explicarán nuestra ministra del Trabajo, Janet Jara, y nuestro ministro de Hacienda, Mario Marcel, va a crear 500.000 nuevos empleos. 250.000 de estos van a ser empleos femeninos y contempla la movilización de recursos por un total de 3.700 millones de dólares. Son más de 1.300 millones de dólares en aportes directos a los bolsillos de las familias. Son cerca de 1.400 millones de dólares en generación de empleo y en apoyo a los sectores rezagados. Mujeres, jóvenes, las industrias del turismo, la cultura. Son 1.000 millones de dólares en apoyo a micro, pequeñas y medianas empresas. Acá en Maipú las emprendedores nos contaban de que muchas veces para salir adelante, para llegar al momento de la formalización se requiere un apoyo. Tenemos que anticiparnos a eso. Tenemos que hacer caso a eso que se escucha en la calle. Sabemos de que este plan de recuperación es un punto de partida. Los grandes cambios no se logran de la noche a la mañana y para que sean cambios que sean sostenibles en el tiempo, deben ser responsables en su implementación. Se trata de ir responsablemente creando las condiciones para que cada uno de los habitantes de Chile tenga una vida digna, un trabajo decente y un futuro que no les cause temor. Vamos a enviar un proyecto de ley para activar automáticamente un IFE de amplia cobertura en la eventualidad de que volvamos a restricciones sanitarias graves. Este plan además contempla múltiples medidas, entre las que me gustaría destacar las siguientes.
la extensión del IFE laboral hasta septiembre y el establecimiento de un incentivo adicional para las personas cuyo empleo ha tenido una recuperación más lenta. Vamos a congelar las tarifas del transporte público durante todo el año 2002, durante el año 2022, en todo Chile. Se imagina, la letra chica terrible sería eso. Que ojo, llevan 3 años congeladas y hay una presión ahí, hay una presión de aumento muy grande y hemos decidido de manera responsable, en atención a las condiciones de vida de la mayoría de los chilenos y chilenas, que hay que hacer un esfuerzo mayor por parte del Estado para que estas tarifas se congelen durante todo este año. Para enfrentar el invierno, vamos a inyectar recursos especiales que no habían sido considerados en el MEPCO, en el Mecanismo Especial de Precios para los Combustibles. Mecanismos especiales que por más de 20 millones de dólares para frenar el alza del precio de la parafina. Hay varios parlamentarios que nos habían planteado esta inquietud que no estaba dentro de los planes originales y claro, era importante verlo también. Más de 1 millón de hogares se van a ver beneficiados con esto. Respecto del gas, se va a trabajar para combatir los abusos que nos hacen pagar de más. En el ámbito de educación superior, habiendo escuchado y conversado a los dirigentes estudiantiles, con el permanente recuerdo de que a nosotros alguna vez nos tocó estar del otro lado, es que creemos que tenemos que tener un diálogo permanente con ellos y que es inaceptable que la beca Báez no se haya reajustado en los últimos 10 años. Como las cosas no se pueden hacer de la noche a la mañana, vamos a comenzar con un reajuste de la beca Báez de un 15%. Para avanzar progresivamente durante nuestro gobierno y cerrar la brecha de esos 10 años en donde sencillamente se miró hacia el lado. Todos sabemos de que con 1.300 pesos no se almuerza hoy día en Chile. 1.600 pesos no se almuerza hoy día en Chile. Y por lo tanto el aumento que vamos a hacer sabemos que todavía no va a ser suficiente, pero el compromiso es dar un punto de partida importante, 15%, y seguir en conjunto trabajando con las organizaciones Lucha Báez, la Confech, para que podamos tener un acuerdo que sea responsable y que permita tener una calidad de alimentación digna a la familia. Vamos además a presentar un proyecto de ley, y esto es algo que hemos estado conversando con la CUT, ¿cierto? Para aumentar significativamente el salario mínimo. Nuestra meta como Ejecutivo es llegar a los 400.000 pesos este año. Y ahí, por cierto, tendremos que preocuparnos especialmente de apoyar a las pequeñas empresas, para que nadie se quede atrás. Para todas aquellas personas que salieron del mercado de trabajo para atender labores de cuidado, tenemos múltiples medidas. Vamos a fortalecer el programa de 4 a 7 que provee cuidado infantil integral para la permanencia de niños entre 6 y 13 años en los establecimientos educacionales municipales adheridos al término de la jornada escolar. Vamos a ampliar también el subsidio Protege, que implica un aporte de 200.000 pesos mensuales para las trabajadoras y trabajadores que tengan a su cargo hijos e hijas menores hasta los 4 años. Hoy día el subsidio Protege abarcaba solamente de los 0 a los 2 años, pero a los 2 años los niños no entran a kinder. Y por lo tanto, ¿qué pasaba en ese marco? Ahí la entrega del subsidio Protege va a permitir también ayudar a la inserción laboral generalmente de mujeres, que es a quienes se les atribuía las labores de cuidado. Paralelamente a todo esto tenemos que avanzar en corresponsabilidad. Las labores de cuidado las tenemos que llevar por igual hombres y mujeres. Vamos a ampliar en un 50% los recursos de los centros diurnos de personas mayores, aumentando la cobertura de esta manera en 53 comunas. Extenderemos la cobertura de los establecimientos de larga estadía para adultos mayores, los ELEAM, a todas las regiones y agregando además nuevos establecimientos en Tarapacá, Atacama, Ñuble, Los Ríos y Aysén. Para los sectores que han sido más golpeados por las turbulencias económicas tenemos también diversas medidas que apuntan hacia ellos específicamente. Me gustaría destacar algunas de ellas.
Respecto de las MIPYMES, vamos a aumentar la cobertura de programas de apoyo a la recuperación impulsados por Cercotec y Corfo, beneficiando aproximadamente a 120.000 MIPYMES. Vamos a adecuar los programas de financiamiento que existen en Corfo, generando un programa de acceso al crédito que va a beneficiar a 100.000 micro y pequeñas empresas no bancarizadas, a propósito de lo que hablábamos hoy día, en un periodo de 4 años. Vamos a crear, y yo sé que esto es muy sentido en el mundo de la cultura, un bono especial para los trabajadores y trabajadoras de la cultura, un aporte de 450.000 pesos para un total de 30.000 trabajadores y trabajadoras de la cultura que se han visto tan afectados. Pero sabemos también que en el mundo de la cultura no están pidiendo limosnas. Lo que quieren es trabajar, que el arte fluya, que el arte llegue, que todos podamos acceder a esa creación cultural. Y por lo tanto hemos decidido también terminar con los aforos en los espectáculos culturales para que pueda reactivarse esto en la nueva fase verde que se va a anunciar el día martes y que va a entrar en funcionamiento desde el día jueves. Por lo tanto, la cultura va a poder volver con todo durante las próximas semanas. Y por último, no puedo dejar de mencionar que vamos a ser un gobierno que se piense desde los territorios. Nuestros ministros van a estar permanentemente recorriendo el territorio. Cuando lo hagan, el mandato es a juntarse siempre con organizaciones sociales. No solamente ir a la inauguración de alguna cosa y después irse para la casa. Conversar, darse el tiempito para conversar. Seguramente en esas conversas no se puede solucionar todos los problemas, pero uno se va imbuido de lo que está sucediendo y por lo tanto hacemos mejor políticas públicas. Invitemos a los parlamentarios también de todos los sectores, no solo a los nuestros. Queremos escuchar la transversalidad de los representantes electos por el pueblo para poder mejorar en conjunto la vida de nuestros ciudadanos y ciudadanas. Y por eso vamos a establecer un fondo de 300 millones de dólares para nuevos proyectos locales que sean intensivos en mano de obra, con foco en infraestructura verde y que van a aportar en la recuperación y el desarrollo de nuestra economía de forma descentralizada. ¿Por qué lo hacemos así? Porque si uno sencillamente sigue metiendo más plata en los instrumentos que habían, se sigue profundizando la misma desigualdad que tenemos. Y esta crisis es una oportunidad para que construyamos, compatriotas, una sociedad más igualitaria, una sociedad en donde nadie se quede atrás. Sé que Chile es un país que sabe cómo pararse después de los embates. Hoy tienen ante ustedes un gobierno que está decidido a apoyarlos y hacer todo lo posible y dar lo mejor de nosotros por responder a sus urgencias y anhelos. Se van a cometer errores, los vamos a corregir, vamos a salir adelante en la medida en que trabajemos en equipo y en la medida en que también les expliquemos por qué tomamos las decisiones que tomamos. Queremos generar esa complicidad y siempre tener la disposición de, ante una crítica, escuchar y aprender de ella. El desarrollo económico de un país es clave. El desarrollo inclusivo y que privilegie los aportes de quienes más han sufrido es fundamental. Ese es hoy día nuestro compromiso y estoy acá frente a ustedes y en presencia de 14 ministros de Estado que se encargarán de implementar estas medidas con la mayor rapidez para los vecinos y vecinas de nuestra patria. Muchas gracias. Contamos con ustedes. Ahí estaba entonces el presidente Gabriel Boric anunciando un paquete bastante robusto, me atrevería a decir, de medidas, digamos, que va a ir en apoyo principalmente con la intención de crear 500.000 empleos enfocadas a básicamente al mundo femenino, ¿no? A las mujeres que han tenido que cuidar a los niños durante la pandemia, que perdieron su trabajo, etcétera, y que les impide obviamente acceder al mercado laboral. Esa es la idea, es un fondo bastante ambicioso de 1.300 millones de dólares de transferencia directa. También se pretende 1.400 millones para la generación de empleo de mujeres. Proyecto de ley de IFE en caso de que vuelvan las restricciones pandémicas. Extensión del IFE laboral hasta septiembre. Congelar el transporte público. Recursos para el MEPCO, pero enfocados básicamente en la parafina, de forma que estamos enfrentando el invierno. También se va a trabajar sobre los precios del gas.
reajuste de las becas BAES, un 15%, que se va a ir reajustando la beca de alimentación, básicamente es que se otorga. Y también con el proyecto de ley que busca aumentar el salario mínimo a 400.000 pesos para este año y ampliar el subsidio Protege para las personas que tienen niños menores de 4 años, ampliarlo de 2 a 4 y así un montón de otras medidas que anunció el presidente como parte de su plan de reactivar la economía. Son 21 medidas que están incorporadas en este plan de recuperación inclusiva que ha llamado Chile Apoyo, que busca 3 objetivos: hacer frente al alza del costo de la vida, a ayudar a quienes salieron del mercado laboral por razones de cuidado, principalmente mujeres, e impulsar la generación de empleos y ayudas para sectores rezagados en la economía. Vamos a escuchar lo que está diciendo hasta ahora el ministro de Hacienda, Mario Marcel. Un aumento del orden del 32%. Y en términos de pyme, estamos hablando de programas que pretenden llegar a cientos de miles de pequeñas y medianas, micro y pequeñas empresas. Así que esas son las cifras globales. Y quiero decir que una parte muy importante de este plan tiene que ver con los ingresos y el poder adquisitivo. Y como dijo el presidente, con la ministra Jara nos vinimos directamente de la primera reunión con la Central Unitaria de Trabajadores, en la cual estamos negociando tanto el aumento del ingreso mínimo como otras iniciativas que forman parte de las aspiraciones de los trabajadores. Así que vamos a ver durante las próximas semanas avance en estas conversaciones, en estas negociaciones, para tener un buen resultado. Gracias. Sí, por cierto, bueno, agradecerle al alcalde la recepción, al presidente, a nosotras, las ministras, los ministros. Para mí, además, un honor estar acá, considerando que además durante largo tiempo fui vecina de la Villa El Abrazo, Maipú, así que nos conocemos bastante bien, ¿no? Sí, señalar respecto del plan Chile Apoya que tenemos que dar un empujón a aquellos sectores de nuestra economía que se encuentran más atrás. Los empleos que no se han podido recuperar desde la pandemia, ¿cierto?, a la fecha, van a contar con apoyos concretos, serios y responsables para poder fortalecer el empleo, avanzar, sobre todo nosotras las mujeres, que estamos todavía muchas mujeres con cifras previas a la pandemia que no hemos podido recuperar de empleo. Y por eso el gobierno, dentro de las 21 medidas que va a implementar dentro del programa de recuperación económica inclusiva, adopta algunas medidas a las cuales es bueno referirse y reiterar que básicamente lo que buscan es permitirnos salir a trabajar. Es evidente que nadie sale a trabajar tranquila o a veces impedida totalmente de salir a trabajar si no tiene con quién dejar a los cuidados a sus hijas e hijos. Y por eso la ampliación del programa Protege hasta los 4 años de edad, con un subsidio que nos va a permitir, ¿cierto?, afrontar los cuidados de los niños y niñas que hoy día estaban solo hasta los 2 años protegidos, creemos que va a ser una medida efectiva y que va a aportar para que las mujeres puedan salir a trabajar. Lo mismo ya lo señalaba el presidente y el ministro de Hacienda en materia de IFE laboral. Tenemos el desafío de recuperar la empleabilidad de los sectores que se han rezagado, donde particularmente las mujeres todavía tenemos mucho camino que avanzar. Y por eso el IFE laboral va a tener un foco particular en mujeres, en jóvenes y en personas mayores de 55 años. En este sentido, además, la ampliación del programa de 4 a 7, que es este programa que lo que hace, ¿cierto?, es apoyar en cuidados, en orientación, ¿cierto?, en organización de las tareas escolares y también en talleres complementarios a través de la red de escuelas municipales que se hace luego de la jornada laboral, también va a tener una ampliación de cobertura, siendo todas estas medidas parte del paquete de las 21 medidas que vamos a implementar a efectos de poder efectivamente permitirle a las mujeres que puedan volver al mercado del trabajo. Bueno, eso es un punto súper relevante. Las mujeres fueron las que más perdieron durante la pandemia por el hecho de tener que cuidar a niños chicos que no podían ir al colegio, por ejemplo. Hay muchos hogares que son
también monoparentales encabezados por mujeres, que son obviamente las que fueron más perjudicadas. Así que, bueno, vamos a tener en todo caso acá en este estudio a don Roberto Sano un ratito más, Andrea, que nos va a explicar con peras y manzanas todo lo que acaba de anunciar el presidente. Exactamente, en un anuncio que lo decíamos durante toda la semana había generado muchísima expectación Mauricio Morales, que podía ser un avance importante para el gobierno para poder retomar el control de la agenda. Sin embargo, ocurre en un ambiente bien enrarecido. De hecho, ahí veíamos al presidente cuando termina de hablar que hace un gesto de no, porque no iba a contestar preguntas de la prensa, algo que en algún momento sí se consideró, porque era evidente que las preguntas no solo iban a ir dirigidas respecto a lo que se había anunciado recién, sino que también a lo que ha sucedido con la ministra Isquia Siches. ¿Cómo ves tú, no, el haber mantenido este anuncio? Porque en la mañana muchos especulaban que quizás era algo que debía evaluarse, si es que mantenerlo para hoy, considerando todo lo que estaba ocurriendo, o cambiarlo. ¿Cómo ves tú lo que pueda suceder con esto? Bueno, hay que recordar lo que decíamos en la intervención anterior. El presidente venía de una gira impecable desde Argentina, en el marco de una baja aprobación presidencial. Este anuncio, el que acaba de hacer, probablemente estaba pensado para producir un reimpulso de su aprobación presidencial de cara a las mediciones que se vienen haciendo semanalmente, y por lo tanto esto implicaba en la práctica que el gobierno retomaba y era protagonista de la agenda política, social y económica del país, porque los anuncios fueron suficientemente robustos desde mi punto de vista. Y lo que tenemos que evaluar, eso sí, Andrea, José Luis, es si estos anuncios van a ser suficientes para frenar el quinto retiro. Esa es la discusión política que hoy día tenemos. Es decir, si es que los anuncios que hoy día dio el presidente de la República, amparado en su ministro de Hacienda, van a ser argumentos suficientes para que desde el Congreso y de su propia coalición se frene el quinto retiro, considerando la cantidad de aportes y de políticas públicas que están ofreciendo desde acá. Mauricio, es un punto importante para entender por qué se mantiene el anuncio de este importante plan de recuperación económica y no se modifica para otro día, porque también están, digamos, entre la espada y la pared respecto a lo que pueda ocurrir la próxima semana con la discusión del quinto retiro. Exactamente, el martes, de hecho, el martes 12 se estaría dando inicio a la discusión en general del proyecto de quinto retiro, y por lo tanto lo que intentó hacer el gobierno mediante este anuncio es entregarle municiones a los que están en contra del quinto retiro con el fin de argumentar en favor de que ese quinto retiro no vea la luz, porque de lo contrario se va a generar un problema político y un problema económico mayor que va a ser muy difícil de controlar por parte del gobierno, sobre todo en este escenario que me preguntaba Andrea recién, de crisis en el Ministerio del Interior. Sí, y además el Partido Comunista ya dejó libertad de acción a sus parlamentarios, digamos, para que voten en conciencia, básicamente, sobre el quinto retiro.